Bueno, estamos en este tema de la ley de exvinculación. Un poquito ya hemos revisado, hemos analizado los artículos. eh, entonces vamos a un poquito a ver, un poquito, rememorar un poco la parte de la historia, es este largo camino, ¿no?, de lucha por el territorio y el poder. O sea, tenía que ver mucho con la lucha por un territorio, por una tierra y territorio, como diría Mariátegui, ¿no? Pero no solamente los aymaras y los quechos se quedaban en la lucha por el territorio y la tierra, especialmente el movimiento aymara quechua, sino fundamentalmente también por el poder, ¿no? Y esto tiene que ver con el autogobierno y la autodeterminación. Es por eso que ya en esta primera etapa, un poquito con la lectura de Esteban Ticona, podemos ver que ha habido distintos movimientos, eh, ya específicamente esto con los caciques apoderados, ¿no?, donde estaban justamente varios liderazgos de este Feliciano Espinosa, Diego Pari, Juan Lero, por ejemplo, que fue el que constituyó un gobierno indio en Peñas, ¿no? Y aquí se suma el gran levantamiento de Pablo Zárate Vilca, ¿no?, en 1894. Pues como podemos ver en esta primera etapa, hemos visto eh, el surgimiento de varios liderazgos y al mismo tiempo de las mismas comunidades, ¿no? Y en esta primera etapa tiene que ver, nos dice Esteban Ticona, que se luchaba justamente por la abolición de la ley de exvinculación y fundamentalmente por el autogobierno, ¿no? Justamente Juan Lero constituye un gobierno indio en Peñas, ¿no?, al que, claro, fue también eliminado. Posteriormente, en esta segunda etapa, ya podríamos señalar, están los caciques apoderados, ¿no?, desde 1912 hasta 1952, ¿no?, donde estaban Maicus, por ejemplo, de Santos Marcatula, ¿no?, Faustino Yanqui, Francisco Tancara, Mateo Alfaro, Dionisio Paxi, ¿no?, Feliciano Condori. Esta etapa básicamente se ha constituido por una lucha más legal, por la destitución de las tierras comunales, pero el método de lucha era más legal, ¿no? Es decir, documentos, eh, documentos, no sé, que se habían dado en la colonia, todo era un poco en base a los documentos, una lucha más legal. En cambio, en esta primera etapa fue más subversiva, ¿no? Justamente Pablo Zárate Vilca, que vamos a revisar en la siguiente clase, ha tomado el método básicamente de alianza, pero al mismo tiempo de, de luchar, ¿no? Prácticamente del método de la guerra, ¿no? Entonces son dos métodos distintos y en etapas distintas también. Ya en una tercera etapa podemos señalar a este personaje que es justamente Leandro Mina Quispe, que fue un profesor, pero al mismo tiempo un comunario, ¿no?, que lo que buscó él es el fortalecimiento de la educación del indio, ¿no? Es decir, que coadyuve en la defensa de la restitución de los ayllus, porque ustedes saben, en la lucha legal, la educación, el saber escribir y hablar el español, el castellano era fundamental, ¿no? Porque, es decir, muchos de nuestros padres no sabían el castellano, pero no sabían sabían el aymara, pero sabían el aymara, pero no el castellano, entonces tenían que nomás pues aprender y era un poco complicado. Por eso es que fueron muchas veces a tinterillos, a escribán, mestizos que también pues de otra forma se aprovechaban. Y en ese caso, en esa situación, Leandro Nida Quispe fue fundamental porque de otra forma él vio como una oportunidad la educación donde los hijos de los aymaras aprendan el castellano justamente para defender sus tierras, sus derechos, ¿no? Y pues de otra forma sepan escribir y leer el castellano como una forma también de resistencia y de lucha contra en en ese espacio, en ese tiempo que era dominante, ¿no? Posteriormente surge también
Condorichura en 1940, donde justamente el centro va a ir fundando el Centro Educativo de Aborígenes Bartolomé de las Casas, donde pues se va a enseñar a hablar castellano y a escribir también. Y finalmente el Congreso Indigenista, esto específicamente en 1945, donde surgen nuevos líderes, que es el caso de Antonio Álvarez Momán. Esto básicamente hasta 1952, un primer momento donde podemos observar que de otra forma ya van surgiendo distintos liderazgos y distintos movimientos, ¿no? Y vamos a ir posteriormente tocando por lo menos algunos elementos claves de cada personaje histórico. Bueno, el tema de la ley de exvinculación está muy referida, ¿no?, al tema de la lucha por el territorio y el autogobierno, que les decía. Por un lado, habíamos señalado que en 1825, ¿no?, cuando ya se da la independencia, entre comillas, de Bolivia, eh, es nombrado de otra forma República de Bolívar, y el primer presidente Simón Bolívar, pues lo que, como ya les había mencionado, tenía un pensamiento más liberal y si bien hay muchas cosas interesantes que puedes rescatar del pensamiento de Bolívar, pero lo que hizo es alianzas con castas coloniales señoriales, en el caso boliviano. Y estas castas señoriales bolivianas, pues prácticamente no querían o no profesaban para nada el pensamiento liberal, además eran más conservadores. Entonces, muchas de las ideas de Simón Bolívar no se implementaron. En el caso, por ejemplo, del tributo indigenal, se eliminó, ¿no? Pero al siguiente año, 1826, se eliminó este tributo indigenal, eh, por, justamente por los doctores de Charcas, ¿no? Que pues sabían que no tenían otros ingresos para el Estado y tuvieron que nomás destituir el tributo indigenal. Entonces, el primer elemento que tiene que ver es con reconocer la propiedad individual de la tierra, ¿no? Es decir, eh, Simón Bolívar tenía claro que era fundamental reconocer la propiedad individual de la tierra, su pensamiento liberal. Sin embargo, no conocía la complejidad de esta sociedad heterogénea, que él mismo habla un poquito de una sociedad compleja, pero que él mismo no la entendía, porque ahí estaban de otra forma, por un lado, los aymaras, los quechuas, ¿no?, que tenían su propia forma de organización, que era el ayllu, ¿no? En el caso de los del Oriente también habría que estudiar un poco más a profundidad si los afros de seguro tienen su propia forma de organización. Lo que, lo que implementó como una propiedad individual de la tierra, ¿no?, más bien fue un elemento para que las castas señoriales bolivianas, ¿no?, puedan consolidar el proceso de feudalización de Bolivia. Entonces, podemos señalar que el discurso de Simón Bolívar, que era un discurso liberal, era un discurso impostado, es decir, un discurso aparente, ¿no? O sea, no se tenía ya, Reinaga, como les había señalado anteriormente, el discurso liberal boliviano, ¿no?, también se puede decir latinoamericano, era un discurso aparente, ¿no? Era un discurso más bien en la práctica política era más conservador. Entonces, prácticamente no había mucho de liberal, primer elemento. Ya en el gobierno de José Vallivian, fundamentalmente de 1841 hasta 1847, se dio distintas políticas respecto a la tierra, ¿no?, el territorio. El primer elemento tiene que ver con que se negó de pleno la propiedad de los indios, es decir, ellos prácticamente su visión son salvajes, son indios, menores de edad, ¿no? Entonces, no deberían ni siquiera tener propiedad. Ese era el pensamiento
de los gobernantes de la casta señorial boliviana. También se puede señalar que en esa etapa también se proclamó la propiedad del Estado, es decir, todo el territorio boliviano, que eran parte de la República, pasaba prácticamente a ser parte del Estado boliviano. Y también se aplicó, ¿no? La enfiteuesis, ¿no? Que básicamente tiene que ver con que los indios, como meros administradores de la propiedad estatal, es decir, simplemente el Estado le está prestando esas tierras a los indios para que lo trabajen. Esto un poco lo menciona también Gutiérrez en un artículo interesante sobre el ayllu en disputa, ¿no? Donde va a mencionar estos elementos que estoy indicando. También ya después, en el gobierno de José María de Achá, básicamente va a ir señalando, se va a ir decretando ahí está. Bueno, en el gobierno de José María de Achá se va a dictar el decreto el 28 de febrero de 1863. ¿Qué se va a decretar en ese tiempo, ¿no? Básicamente el repartimiento y ventas de tierra de comunidad. Es decir, se va a repartir, se va a vender, es decir, si es prácticamente desde la lógica de las castas señoriales, si es parte del Estado, los dueños son el Estado, entonces se tiene que repartir y se tiene que vender estas tierras de comunidad. Entonces, entonces, básicamente era una política del Estado boliviano que se iba constituyendo, ¿no? Ya después conocemos en el gobierno de Melgarejo, donde básicamente vamos a ver un poco desde el gobierno desde 1864 hasta 1871, y ahí va a ser, ya va a empezar con más fuerza estas políticas eh, de desterritorialización, ¿no? Primero, declaró la propiedad individual de los indígenas sobre las posesiones, ¿no? Es decir, tiene que haber una cuestión de propiedad individual sobre estas posesiones de las tierras, más que todo, ¿no? Segundo, previo pago de una suma por consolidación, es decir, tiene que haber un pago. Es decir, como el Estado es dueño, entonces la gente tiene que pagar para que de otra forma tenga un título de propiedad. Y también autorizó el remate de las tierras sobrantes, es decir, toda tierra que no esté con títulos o no tenga un propietario individual, tiene que tiene que venderse o tiene que rematarse. Y ahí muchos hacendados, muchos de la casta señorial aprovecharon para comprar estas tierras, ¿no? Porque muchos aymaras, como no sabían el castellano, tampoco las leyes, pues les era un poco complicado, ¿no? Y aparte pagar también era más complejo. Entonces, muchos perdieron sus tierras y esas tierras básicamente fueron vendidas a muchos hacendados o personas que querían tener grandes tierras, ¿no? Ya la ley de desvinculación que habíamos analizado un poco tiene que ver un poco con que sancionaba la sustitución de la propiedad colectiva del ayllu por la propiedad individual, ¿no? Es decir, ya básicamente lo que va a pasar es eliminar el ayllu, todo tiene que ser de manera individual, ¿no? Y no existe otra forma de organización que fuera la comunidad o el ayllu. Entonces, legalmente, con esta ley se declaraba la extinción del ayllu. También, como habíamos visto, que la dotación de títulos individuales, ¿no? Es decir, todo tendría que ser individual,
comunario ya no podría estar organizado por AILU, sino de manera más individual, y tendría que dárselo un título individual. Entonces, a esta etapa podemos denominar un proceso de expropiación, ¿no? De las tierras. Y entonces va a haber una cuestión de una propiedad feudal de la tierra, ¿no? Donde están los hacendados, que son fundamentalmente criollos, en algunos casos también mestizos, y los pongos, que son los indios. Esta es la contradicción que les decía que va a surgir fundamentalmente en esta etapa republicana, y la ley de exvinculación va a ayudar en ese sentido, ¿no? Y como habíamos señalado también, el derecho a la propiedad absoluta, ¿no? Y los terrenos sobrantes van a pertenecer al Estado. Y ahí la ley de exvinculación se va a dictar fundamentalmente en el gobierno de Tomás Frías en 1872 hasta 1876, es el tiempo en el que gobernó Tomás Frías, ¿no? Esta ley justamente sale el 5 de octubre de 1876 y como habíamos analizado un poco en el, por ejemplo, en el artículo 1, aquí está el artículo 1, básicamente lo que va a señalar es el derecho de propiedad en su posesión, respetando los límites, es decir, lo que va a decir, es decir, vamos a respetar los límites, ¿no? Pero el derecho de propiedad individual es fundamental. Si no tienen propiedad de derecho individual, no sirve, ¿no? Y ahí un poquito nos va a decir en el artículo 4 que los terrenos sobrantes pertenecen al Estado. Todos los terrenos sobrantes, especialmente las tierras un poco que se trabajan en la comunidad, que son más de rotación y todo ello, pasarían a ser parte del Estado. Y un poco ahí la gente se dio cuenta de eso y no dejaron que pasaran justamente comisiones de revisitas que era básicamente para un poco como los topógrafos, ver un poco los límites y todo eso. Y ya en la sección 2, donde habíamos revisado en el artículo 5, los indígenas podrán vender, dice, después de que se extiendan sus títulos. O sea, te dicen, ya vas a individualizar, luego vas a poder venderlo. Pero muchos por ese tiempo no tenían esa mirada todavía capitalista, pero que de otra forma es lo que estaban atacando es la esencia de la comunidad del Ayu, ¿no? De la Sayaña y la Inoca, que eso vamos a explicar en la siguiente clase también. Y en el artículo 7, que esto es lo central, yo diría, de esta ley. ¿Cuál va a ser lo central de esta ley? ¿No? Que en el artículo 7 nos va a señalar que no reconoce comunidades, ningún individuo podrá tomar el nombre del ayu, ¿no? Es decir, no reconocemos comunidad, no reconocemos el ayu. Para el Estado no existe el ayu, lo que existe son individuos con títulos individuales. Entonces, allí podemos ver que básicamente ya se estaba ingresando este proceso de expropiación, ¿no? Con el discurso supuestamente liberal, que en el fondo era una etapa de expropiación, ¿no? De las tierras para los grandes hacendados. Otro elemento importante es en la sección 3 que nos dice un poco en el artículo 10 que el gobierno mandará a practicar la revisita general, la revisita que era que estaban constituidos, como hemos visto, por el alcalde, el secretario, el párroco, ¿no? Que ellos básicamente y muchos de ellos estaban a favor de los hacendados, es decir, se les colocaban algunos de los artículos, no van a poder vender y todo eso, pero ustedes saben que en la política muchos de ellos pues eran amigos de los hacendados, entonces había esos favores también, ¿no? Que muy pocos lo cuentan, habría que hacer una investigación sobre ello. Entonces, lo que hacen, el gobierno va a mandar a practicar la revisita general por una comisión revisitadora, ¿no? ¿Y ellos qué van a hacer? Básicamente van a recorrer los terrenos, deslindarlos y amojonarlos, es decir, tienen que ir poniendo los límites. De aquí a aquí es, no sé, un terreno, de aquí a aquí es otro terreno, de aquí a aquí es otra provincia. Van a ir un poco, van a ir recorriendo todos los. Y ahí muchas comunidades se opusieron. Justamente
revisando a Santos Marcatula, dice que muchas comunidades dijeron, no, no van a ingresar, se opusieron al ingreso de muchos, porque ya sabían que muchos de ellos eran amigos de los hacendados, entonces tenían que resistir, ¿no? Y ya en la sección 4 del artículo 16 nos dice la comisión revisitadora, ¿no? Hará descripción y reglamento de las vertientes del lago, algo que decía el hermano de ellos, es cierto, ¿no? Es decir, prácticamente ellos ya iban a controlar tanto las vertientes y las lagunas, porque sabían que era clave para las haciendas, ¿no? Ustedes saben, donde hay lagunas, donde hay vertientes, la tierra es más productiva. Por ejemplo, en el lado de Pacajes, lamentablemente es un poco, es muy dura la cuestión, ¿no? Que no hay muchas vertientes, muchas lagunas, entonces es un poco más complicado. En cambio, en el lado del Masuyos, ¿no? Por ese lado había mucha producción, entonces era clave estar en esos lugares. Entonces ellos, prácticamente esta comisión revisitadora era la que distribuía, ¿no? La cuestión de las vertientes, de las lagunas. En el capítulo 2, ¿no? En la sección 2 nos dice de los indígenas sin tierra. Dice en el artículo 29, los indígenas matriculados deben seguir pagando 2 bolivianos. En cambio, en el artículo 3 dice los urus y los negros son eximidos de estos pagos, ¿no? Es decir, los indígenas que son matriculados deben seguir pagando un tributo de 2 bolivianos de manera anual. Es decir, tenían que seguir pagando y en cambio los urus y los negros eran eximidos de este pago de 2